principio, tuya es la eternidad. Más del mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, daste mi culpa en la cruz. Gracias, Señor. Cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. A ti, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues
hermanos, para mí una bendición estar acá, poder compartir la palabra. Yo creo que todos tenemos la expectativa de que Dios nos hable, que Dios revele su palabra a nuestro corazón. Y yo creo que eso va a ser esta mañana. La prédica se titula Así son las cosas y está basada en Efesios, el capítulo 1, de los versos 3 al 14. ¿Y a qué se refiere ese título? Se refiere a las cosas espirituales que Dios ya ha hecho por nosotros. Lo que Dios ya ha terminado de hacer inclusive. Y pienso que hoy Dios nos va a abrir nuestro entendimiento a cosas muy profundas y al mismo tiempo muy sencillas que Él ha hecho por nosotros. No solamente asuntos de la redención, asuntos de la cruz, del perdón de pecados, no solo eso, sino un poco más allá, un poco aún antes de la fundación del mundo. Porque así empieza esta carta, escrita por el apóstol Pablo a los de la iglesia en Éfeso, una iglesia muy querida por él. Era una iglesia que hoy día diríamos es cosmopolita. Habían muchas culturas, gente de diferentes lugares que pasaban por Éfeso. Era una ciudad portuaria y así como abundaba el pecado y la maldad, también abundó en esta iglesia la palabra de Dios. Timoteo era el pastor que estaba a cargo por designio del apóstol Pablo. Lo dejó a él a cargo de la iglesia. Y las cartas de primera y segunda Timoteo que Pablo le escribe eran para aconsejarle cómo llevar adelante la iglesia. Y en la segunda carta ya se está despidiendo Pablo de su hijo amado, como le decía Timoteo, y esta carta creo que Pablo la ha hecho realmente inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, para que la iglesia de Éfeso se afirme en lo que Dios ha hecho ya. Empieza el verso 3 después de que Pablo se presenta, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendice a Dios, bendito sea, que nos bendijo con ¿qué? Toda bendición espiritual. ¿Hay alguna bendición espiritual que Dios se ha ahorrado, que ha dejado en los cielos solo para Él? ¿Dónde están las bendiciones espirituales? En nosotros, sobre nosotros, para nosotros. Toda bendición espiritual. ¿Ya? Y empieza en los versos 4 y 5 a describir eso, a desempacar ese regalo de Dios. ¿Ya?
según nos escogió en Él. Fíjense que a cada rato menciona en Cristo, en Él. Las bendiciones espirituales son en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos dos versos describen la magnitud, el contenido de este regalo de Dios, de esta bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde son los lugares celestiales? ¿Un lugar físico? Es en el espíritu, en el corazón. Si tú has despertado espiritualmente, en tu interior, en tu corazón, está un lugar celestial donde Dios habita y donde puedes hablar con Él y Él te habla a ti. Y por ahí Dios te guía. Y ahí ha llenado de su Espíritu Santo tu vida. Es el lugar celestial. De cómo Dios nos escogió. Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Antes de la creación. Antes de la creación. ¿Y puedes escoger lo que no conoces? No. Primero tienes que conocer, y no solamente conocer, sino tienes que amar. Entonces, antes de escogernos, de alguna forma, no me pregunten la parte técnica porque no sé, no he estado ahí, pero Dios nos ha conocido, nos ha amado y nos ha escogido. Eso significa nos escogió. Te ha conocido a ti antes de que tú nazcas. Y no te ha conocido bebito o bebita. Te ha conocido tu ser, tu alma, antes de que nazcas. Y ha escogido amarte y por lo tanto te ha escogido para salvación. Pero miren, hermanos, la salvación es todavía un propósito secundario, porque el propósito primario por el cual Dios nos ha salvado es para tener comunión íntima con nosotros. Para eso es la salvación. No es un fin en sí mismo. Dios nos ha salvado para traernos hacia Él, para una relación personal. El perdón de nuestros pecados no es solamente para que no vayamos al infierno, es para que estemos con Él. Entonces, nuestra forma de pensar tenemos que reacomodarla a la palabra de Dios. Y cuando Dios dice que te ha bendecido con toda bendición espiritual, para empezar tienes que creerle. Porque si no le crees, te vas a quedar sin esa bendición espiritual. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros se recibe por medio de la fe. Dios lo dice, tú lo crees, es tuyo. Tú no lo crees, es como si Dios no lo hubiera dicho. Al menos no a ti. ¿Se dan cuenta? Es muy importante
recibir las cosas de Dios con fe, creerle a Dios. Nos ha escogido antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si Dios no tuviera ese propósito de una relación personal íntima contigo, no diría delante de Él. Diría, sí, santo y sin mancha, pero por tu cuenta. Vas a vivir solito, pero santo, sin mancha, pero no delante de Él. Entonces, cuando Él dice delante de Él, es santo y sin mancha para Él, para andar con Él, para una comunión íntima, personal con Él. ¿Me están captando? Para eso es. Así son las cosas espirituales. Así es lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo, para que andemos con Él, íntimamente relacionados. Verso 5, en amor. Esto es muy importante. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en amor. No hay otra motivación en el corazón de Dios. El amor es su esencia y es su motivación. A partir de su amor, ha derramado toda bendición espiritual sobre nosotros. No hay otra motivación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Como Dios te ha amado y te ha escogido, ha preparado los eventos de tu vida para que tú llegues a conocerle y para eso llegues a la salvación. Tu salvación, tu conversión no ha sido una casualidad. Ni siquiera ha sido el resultado de la imaginación o la planificación de la persona que te ha hablado del Evangelio. Esa persona ha sido usada por Dios para cumplir el propósito que Dios tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear su creación, Dios pensó en las personas que iban a ser salvas y preparó los eventos de sus vidas para llegar a la salvación. No es una casualidad que estemos en el Señor. Es el resultado de su predestinación. Dios nos destinó para salvación antes de la creación. Según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, no por algo que nosotros vayamos a hacer, porque Dios sabe todas las cosas antes de que las hagamos, pero no es por eso que nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha amado para salvación. No es por eso. Es según el puro afecto de su voluntad. Dicho de otra forma, porque Él quiso. El puro afecto de su voluntad. Porque nos amó y quiso salvarnos. La predestinación en la palabra de Dios siempre es positiva. Dios no predestina a nadie para el infierno. Solamente predestina a los que van al cielo.
Y los que van al infierno porque ellos rechazan la salvación de Dios. No es porque Dios ha decidido que ellos no van a ser salvos. No es así. Más bien la palabra nos dice que Dios no quiere la muerte del que muere, dice en Ezequiel 18 y 33. En esos dos capítulos habla de que Dios no quiere la muerte del que muere. Y más aún, anima al pueblo, les dice, conviértanse pues y vivan. ¿Por qué van a morir? Está hablando de la muerte espiritual, ¿no ve? Conviértanse y vivan. ¿Por qué van a morir? Y en 1 Pedro 3, creo que es 9, también dice, porque Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan a la salvación. Entonces, en su amor, el Señor nos ha predestinado, ha preparado los eventos para que lleguemos hasta acá. El hecho que tú estés sentado aquí hoy no es casualidad. Ni siquiera es el resultado de que tú le hayas buscado a Dios. Es el resultado de que Dios te ha conocido, te ha elegido, te ha predestinado, te ha salvado y te va a glorificar finalmente. Te va a llevar a compartir su gloria. ¿Para qué ha hecho Dios todo esto? El verso 6 nos da la respuesta. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo favor de Dios es gracia, porque es un favor inmerecido lo que Dios nos da, y porque Dios no nos da el castigo que merecemos. No nos da lo que merecemos y nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. Y es una gracia tan maravillosa, tan grandiosa, que merece alabanza. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia tiene una gloria. ¿Cuál es la gloria de la gracia? La gloria de la gracia es la grandeza de Dios expresado en un favor que no merecemos, a nuestro favor, inmerecido. Eso engrandece a Dios. De paso, nosotros también somos engrandecidos con ese su favor, porque nos ha constituido hijos, miembros de su familia. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino admirable, a su reino de luz. Estábamos en el capítulo 2, en la primera parte, habla de cómo estábamos. ¿Cómo era ese tiempo antes de nuestra salvación? Sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Sin Dios. Estábamos muy mal, pero eso va a ser para otra prédica. Esa gracia de Dios al rescatar a los perdidos, a los que no merecíamos nada, es gloriosa, porque muestra la gloria de Dios,
muestra la excelencia de su amor desinteresado por el puro afecto de su voluntad. Dios ha hecho todo esto. Entonces, ha sido muy generoso con nosotros. Y nosotros debemos alabar la gloria de su gracia. Eso está diciendo el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios ha permitido que delante de un Dios 3 veces santo, nosotros pecadores seamos aceptos. Dios nos vea vestidos con la justicia de Cristo y pueda tener comunión íntima con nosotros. Y nos reciba como hijos no de segunda, sino como coherederos con Cristo. Y Dios se deleita en su amor con nosotros. ¿Y el amor con qué se paga? Con amor también. Para que nosotros le amemos de vuelta a Él igual, según el puro afecto de nuestra voluntad. Dios a nadie le obliga a amarle. Los tiranos pueden obligar a las personas a hacer cosas que no quieren, pero Dios a nadie le obliga a amarle. Él nos ama primero y espera que como personas conscientes de ese su amor que recibimos, nosotros también le amemos a Él. Porque Él nos amó primero. Amén. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo. Todo es en Él. Todo es en Él. ¿En quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, recién acá en el verso 7 está hablando del perdón de pecados, porque eso es secundario al propósito principal de Dios. ¿Cuál es el propósito principal? Lo que dice en el verso 4 al final, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso ha hecho desde la creación, toda la creación la ha hecho para eso. No es que en el camino Dios ha empezado a modificar las cosas. No es así. Antes de crear, antes de la fundación del mundo, Dios ya visualizó, nos visualizó a nosotros y a todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares. Ya los vio, ya los conoció, los amó y los eligió. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por eso ha hecho un plan de redención. ¿Cuándo fue hecho el plan de redención en Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuando Jesús vino a la tierra? No. Antes de la creación. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero de Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde fue inmolado? En el corazón de Dios fue inmolado. Antes de que físicamente venga al planeta, se haga hombre obediente hasta la muerte, muerte de cruz, ya en el corazón de Dios Jesús fue inmolado para nuestra salvación. Porque Dios no actúa circunstancialmente. Como han pecado, entonces proveeremos un Salvador. No así, no ha sido así. No ha sido así, hermanos.
Dios lo ha planificado antes. Antes de crear al primer ser humano, Adán o Eva, antes de eso, Dios evaluó el costo. ¿Cuánto le iba a costar crear un ser humano que tenga la opción de obedecer o desobedecer a Dios? ¿Cuál iba a ser el precio de redimir hijos desobedientes? ¿Cuál iba a ser el precio? Cristo, su Hijo. Para salvarnos, Dios tenía que sacrificar su Hijo. ¿Y qué decidió hacer? Porque podía haber decidido no crearnos. Fácil. ¿No ve? Se ahorraba un montón de problemas y líos. Y se ahorraba a su Hijo. No hubiera tenido que mandarlo a morir. ¿Qué decidió? Crear. Decidió crearnos y salvarnos por medio de Cristo. Entonces, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, cargó nuestro pecado sobre Jesús. Isaías 53:6 dice eso. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Esa obra de redención, de perdón, de salvación, de restauración de nuestras vidas, eso es por causa de su propósito de bendecirnos, por causa de su propósito de andar con nosotros en comunión íntima personal. Por esa causa, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, mandó a su Hijo. Nos salvó, nos rescató, nos limpió. A los que le reciben, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. A los que creen en su nombre, les da la potestad. ¿Tú crees? La palabra de Dios es como si recibiera su semilla espiritual. Solo con creerle. La palabra de Dios, cuando es recibida, produce hijos conforme a Dios. Es la semilla de Dios. Primera de Pedro. Vamos a volver ahí, pero esta palabra me parece importante. Primera de Pedro 1, 23. Primera Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, Dios da su palabra. Es como regar la semilla. El que la recibe, según cómo es el corazón del hombre, el que la recibe produce vida espiritual en él o en ella. Por recibir la palabra. Por recibir su palabra. Es que es una palabra incorruptible. ¿Qué significa eso? No se corrompe, es eterna y tiene la esencia de Dios. Tiene la esencia de Dios. La palabra de Dios tiene el material de Dios, si vale el término. En lo espiritual, tiene el material de Dios, la esencia de Dios. Entra a nuestra vida y produce vida espiritual. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: para ver el reino tienes que nacer de nuevo.
Si no, no lo vas a ver. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, si tú estás viendo cosas espirituales, es porque Dios ha producido vida nueva dentro de ti. Y no solamente nos ha dado vida, sino que ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Digamos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Generalmente los seres humanos miramos a Dios a través de nuestras circunstancias. Si me está yendo bien y todo sale como yo quiero, entonces Dios es bueno. Pero si las cosas no salen como yo espero, entonces Dios al menos no es tan bueno. No me está dando lo que yo quiero o haciendo las cosas como yo quisiera que Él haga. En esa forma de ver, ¿cuál es primero? ¿Dios o tus circunstancias? Pero si tú juzgas a Dios de acuerdo a tus circunstancias son tu Dios. Y están para ti más importantes que Dios, porque se han vuelto tu Dios funcional. ¿No ve? Y aquí hemos leído que Dios, el Padre, ha reunido todas las cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra. Todo lo ha reunido en Cristo. ¿Qué significa eso? Que si tú vas a ver tus circunstancias, tienes que ver primero a Cristo. Tienes que mirar primero su grandeza, su gloria, su majestad, y a través de sus ojos de Él mirar tus circunstancias. ¿Tienes algún problema? No veas a Dios por medio del problema. Mira tu problema por medio de Dios. Cualquier problema que tengas se vuelve así chiquitito cuando ves por los ojos de Dios. Porque tenemos un Dios que es todopoderoso, capaz de resolver cualquiera de nuestros problemas, por más grave que sea. Como esta familia que eran muy amigos de Jesús, ni siquiera solo amigos. La palabra dice que Jesús les amaba, a María, Marta y Lázaro. Les amaba. Y un día que estaba enfermo Lázaro, las hermanas mandan a decirle a Jesús: ese al que tú amas está enfermo. Por favor, ¿puedes venir? Para ellos era como llamar al doctor, porque no había hospitales, no había centros médicos, radiografía, farmacias, nada. La única forma de que alguien con una enfermedad mortal no muera era que Dios haga un milagro y lo sane. Y si el sanador de toda la tierra, el creador del universo, está ahí,
Y más aún, le conoces y sabes que Él tiene amor por Lázaro, por tu hermano. ¿Cómo no le vas a llamar, no ve? Ven pues, Señor Jesús. Y el Señor les dice a los discípulos, ¿saben qué? Esta enfermedad de Lázaro no es para muerte. Solamente es una prueba. Y después les dice, Lázaro duerme. Y todavía Tomás, medio como haciéndose la burla, dice, ya vamos con él para que durmamos también con él. Pensó que Jesús estaba haciendo un chiste. Y no, Lázaro ya había muerto. Entonces va, 2 días después llega a ese lugar, Betania, y se encuentra primero con una de las hermanas y le dice, Señor, hace 4 días que se ha muerto. ¿Por qué te has tardado tanto? ¿No sabías que tenías que venir? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Está en Juan 11, si quieren leer. Tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, Señor, yo sé que en el día del juicio, después de que los muertos resuciten, también va a resucitar él ese día. Así. No, ahora va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, si Dios tiene el poder de levantar muertos, ¿qué problema podemos tener que no pueda Dios solucionar? ¿Qué problema hay que sea difícil para Dios? ¿Hay? No hay. No hay difícil para Él. Solo con creer en Él, Dios obra. Con confiar en Él, Dios mueve su mano. ¿No te he dicho que si crees verás las obras de Dios? Te dice. ¿No te he dicho? Si te he dicho, ¿por qué no me crees? Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, lo mismo que dice en el verso 5, según el puro afecto de su voluntad, según el designio de su voluntad. El verso 7, según las riquezas de su gracia, según su beneplácito, en el verso 9. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué somos, hermanos? Para alabanza de su gloria. Lo mismo que ha dicho en el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Para qué había sido? Para alabanza de su gloria. ¿Qué ha hecho? Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú has creído, ya estás sellado
con el Espíritu Santo. Es la garantía. Arras significa garantía. Es un contrato que si Dios no viene a recogerte, va a perder su Espíritu Santo que ha puesto en ti. Pero eso no va a pasar. Dios va a venir, nos va a llevar a Él. Y el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros es la garantía temporal. Mientras estamos en este cuerpo, en este planeta, nos ha sellado con su Espíritu Santo para que aguantemos hasta el momento que Él nos recoja. Ya sea que partamos de este planeta por alguna circunstancia, digamos el COVID o alguna cosa así, o estemos conscientes, despiertos cuando el Señor venga. Cualquiera de las dos cosas. No importa, el final es el mismo. Vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Es las arras de nuestra herencia. No solamente es estar con Él. Dios ha preparado una herencia para los que le aman. Y esa nuestra herencia no está aquí, está allá. Y es una herencia que no cabe en nuestra mente. Por eso Dios no la describe mucho en la palabra. Porque no entra. No entra, porque nuestro odre es un odre viejo. Y se va a romper si quieres hacer entrar la cosa espiritual ahí. Un poquito entra, pero vemos como por espejo, dice la palabra. Pero entonces vamos a conocer cara a cara. Vas a conocer tu herencia. A Dios, hermanos, no le faltan recursos. ¿Se acuerdan del hermano mayor en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué estaba enojado el hermano mayor cuando se entera que su hermano ha vuelto y que le están haciendo fiesta todavía? ¿Por qué estaba enojado? Estaba caliente porque ya se había partido la herencia una vez, le habían dado su parte a este hermano menor, va, lo despilfarra y después vuelve y otra vez le recibe como hijo. ¿Qué significa eso? Otra vez va a tener que partir la herencia con él. ¿No ve? Estaba caliente, tenía razón de estar caliente, enojado. Porque la herencia es algo limitado, ¿no ve? Es desde aquí hasta aquí, si es tierra, digamos. Si es dinero, igual, son tantos pesos. Entonces, si vas dividiendo cada vez y te va limitando la herencia del que va a recibir. En el caso de Dios, no tiene límite su herencia. Dios puede dar herencia a muchos millones y no baja la cantidad ni la calidad. Porque cuando entre más hay que partir, en lo natural baja la calidad, ¿no ve? La cantidad y la calidad. Pero no así con Dios. Tu herencia no tiene limitaciones de espacio, de cantidad, porque a Dios no le faltan recursos. Cuando habla de herencia, puedes tener la certeza en tu corazón de que es algo muy bueno, muy abundante. No vas a quedar con sabor a poco. No vamos a quedar con sabor a poco, más bien vamos a decir cuánta abundancia de parte de Dios, cuánta generosidad y cuánta abundancia. Hasta la redención de la posesión adquirida. Tú eres la posesión adquirida. Adquirida por Dios
¿A qué precio? Al precio de Cristo, de la sangre de Cristo. Tú eres esa posesión. Y Dios va a venir a rescatar, a redimir, a recoger. Te ha hecho acepto para que seas santo y sin mancha delante de Él, para venir a llevarte a Él. En Juan 17, creo que es el verso 35, el Señor Jesús está orando al Padre y hace esta oración. Juan 17 no tiene 35. El verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere hacer Jesús? Porque tú eres uno de los que Dios le ha dado al Hijo. El Padre le ha dado al Hijo, te ha dado a ti al Hijo. Le ha dado tu vida al Hijo. ¿Para qué? ¿Qué quiere Jesús? Quiere que vayas a ver su gloria, que el Padre le ha dado. Pero no se puede ver la gloria de Jesús en este cuerpo. Entonces, para ver la gloria de Jesús, lo que Él quiere, tienes que salir de este cuerpo, tienes que dejar este mundo. En otras palabras, tienes que morirte físicamente. Y el Señor quiere llevarte a compartir su gloria. Por eso, a veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Se lleva a alguien joven, se lleva niños, personas que ni siquiera han vivido su vida. Y uno dice, pero Señor, ¿y para qué le has hecho nacer si después te lo vas a llevar? Porque Dios quiere compartir su gloria. Él lleva para eso. Y están ahí compartiendo la gloria de Dios. Seres queridos que ya han partido, están ahí. El Señor. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así son las cosas, hermanos. Así es lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Esta es una realidad. ¿Lo creas o no lo creas? Si no lo crees, no se aplica a tu vida. Pero si lo crees, es tuyo. Es para ti. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Espíritu. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por toda bendición espiritual que recibimos de ti. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu generosidad. Porque tú das mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos, entendemos. Tú eres más generoso de lo que nos podemos imaginar. Y tu amor sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué amarías tú personas rebeldes, pecadores? Personas que nos hemos independizado de ti por nuestro pecado. ¿Por qué nos amarías? Señor, es según tu beneplácito, según el puro afecto de tu voluntad que nos has amado. Por lo tanto, te damos a ti toda alabanza, todo honor, toda gloria.
Tú eres digno, Señor, de ser adorado, de ser exaltado. Esa tu misericordia, esa tu gracia hacia nosotros merece toda alabanza. Es una misericordia gloriosa. Es una gracia gloriosa que muestra tu grandeza. Muestra la magnitud de tu amor, de tu desprendimiento, de tu generosidad. Señor, para ti es todo honor y toda gloria. Solo tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Más del mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, daste mi culpa en la cruz. Gracias, Señor. Cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. A ti, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo,
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.